Esperando que estén pasando un buen día, el equipo 3 de la materia de Fenología Agrícola del Departamento de Fitotecnia a continuación les hablará acerca de la temperatura, como uno o parte de los elementos del clima, su cuantificación, el uso y la influencia que ésta presenta en el ámbito agronómico, específicamente en la producción de los vegetales cultivables. Dicho equipo está compuesto por Valdera Samil, su servidor López López, Ponce del Pilar y Tecalpo Solavac, que al transcurso de la exposición se harán presentes. Como primera instancia vamos a hablar de los antecedentes. Acá vamos a mencionar sobre la evolución, los cambios, tanto de instrumentos, de unidades y de escalas de medidas, propuestas por personajes muy importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Cabe recalcar que los primeros instrumentos en medir cambios de temperatura fueron para fines clínicos y meteorológicos. En la historia, primeramente nos remontamos a 1592 con Galileo Galilei. Este elabora el primer termómetro sin escala. En la exposición se ubica en el lado izquierdo de ustedes una figura de lo que es o era el termómetro sin escala y dos retratos de Galileo Galilei. Posteriormente, en 1724, Gabriel Fahrenheit formula su escala. Este personaje está representado a la mitad en la parte superior de la presentación. Nos vamos 18 años después, en 1742, con Anders Celsius. Él también formula su escala. Esta se basa en el punto de ebullición y de congelación del agua, que estandarizó a 100 y 0 grados Celsius, respectivamente. El retrato de este personaje se ubica en la parte de la mitad inferior de la presentación. Ahora nos ubicamos en la esquina superior derecha. Ahí encontramos un retrato de Lord Kelvin, que a mediados del siglo XIX también propone su escala y paralelamente su unidad de medida. Este toma en cuenta o parte de la unidad 0, que es equivalente a menos 273.15 grados Celsius, tomando en cuenta la teoría clásica de la termodinámica, donde plantea que a estas temperaturas el movimiento caótico de las moléculas cesa, claro, en relación con el estado de agregación de la materia que se quiere medir. En la parte inferior derecha, que en la misma presentación encontramos una comparación de lo que son las unidades y las escalas tanto de Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Bueno, ahora bien, vamos a definir el concepto de temperatura bajo dos enfoques, bajo el enfoque de la termodinámica y el enfoque de la meteorología. Primeramente vamos a ir con la termodinámica. Bueno, para definir la temperatura vamos a ir de manera escalonada o jerarquizada, porque primero vamos a hablar de dos conceptos muy importantes, que es el contacto térmico y el equilibrio térmico, para entender de mejor forma lo que es la ley cero de la termodinámica y posteriormente dar una definición lógica de lo que es la temperatura. Bueno, el contacto térmico, se dice que hay contacto térmico entre sistemas o cuerpos cuando éstas tienen transferencia de energía en forma de calor. Como se muestra en la presentación, tenemos dos cuadros, uno rojo y uno azul. El rojo representa una temperatura cálida y el azul representa una temperatura fría. Entonces, la flecha representa la transferencia de calor que existe entre ellos. Es por ello que podemos decir que estos dos cuerpos o sistemas están en contacto térmico. Por otro lado, equilibrio térmico se refiere cuando dos cuerpos o sistemas están en contacto térmico, pero éstas no presentan transferencia de energía. En la figura correspondiente a esta parte vemos primeramente dos cubos, uno rojo y uno azul. Podemos ejemplificar esos dos cubos como agua caliente y agua fría. En ese proceso, a la mitad de esa misma figura, encontramos que ya hay una transferencia de calor, que hay un contacto térmico entre esos dos cuerpos. Y al final del proceso encontramos que esos dos cuerpos ya están en equilibrio térmico, ya que
la transferencia de energía cesa. Entonces, tomando el mismo ejemplo, podemos decir que esos dos cuerpos ya llegaron a un equilibrio térmico y esos dos aguas que al principio eran frías y calientes ya están tibias. Ya hablamos de esos dos conceptos muy importantes. Ahora bien, vamos a tratar de la ley cero de la termodinámica, propuesta por Ralph Fowler en 1931, que puntualmente dice que si dos cuerpos o sistemas están por separado en equilibrio por un tercer sistema, entonces esos dos cuerpos están en equilibrio uno con otro. Sé que suena algo confuso, así que lo vamos a explicar con la imagen que está al lado izquierdo de la presentación de ustedes. Ahí encontramos tres sistemas, el A, B y C. Ejemplificándolo de esta manera, podemos decir entonces que si la energía calórica del sistema A es igual a la energía calórica del sistema C, y de la misma manera la energía calórica del sistema B es igual a la energía calórica del sistema C, entonces la energía calórica de los sistemas A y B son iguales, sin necesidad de estar en contacto directo. Haciendo un breve resumen o una recapitulación, al menos de esta parte, entonces podemos decir que la ley cero de la termodinámica es un principio de generalización del equilibrio térmico de cuerpos o sistemas termodinámicos, en el que participa como parámetro físico empírico la temperatura. De acá ya estamos teniendo un primer acercamiento de lo que es la temperatura. Ahora bien, vamos a definirlo como tal. Entonces, la temperatura es una propiedad intensiva de la materia que determina si un sistema está en equilibrio térmico con otros sistemas. Cuando hablamos de una propiedad intensiva, podemos tomar como representación la figura de la probeta y el matraz con una sustancia verde que está ahí en la presentación. Decimos que es una propiedad intensiva ya que no depende de la cantidad de materia. Pues si medimos la temperatura de esas dos sustancias que están tanto en la probeta como en el matraz de diferente volumen, tienen la misma temperatura. Ya definimos el concepto de temperatura bajo el enfoque de la termodinámica. Ahora bien, vamos a ir con el enfoque de la meteorología. Primeramente tenemos que conocer qué es la meteorología. La meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros. Para el estudio de la atmósfera tenemos que tomar en cuenta magnitudes o variables meteorológicas. En ella se encuentra la presión atmosférica, la humedad, entre otros factores, la temperatura, que es el concepto que nos atañe. También tenemos que hablar de tiempo atmosférico, pues en esta la temperatura tiene una influencia inmediata. Por ello hablamos de tiempo atmosférico cuando describimos el estado físico o las condiciones meteorológicas de un tiempo corto y de un lugar concreto. O dicho de otra manera, son las manifestaciones de las manifestaciones externas de los procesos atmosféricos con la interacción de la superficie subyacente. Para ello tenemos que hablar de los elementos y de los factores del tiempo atmosférico, haciendo una diferenciación entre estas dos. Los elementos son condiciones atmosféricas que definen en conjunto el clima de un lugar. En ella podemos encontrar la precipitación, la humedad, la presión atmosférica y también, muy importante, la temperatura, que es lo que nos importa como tal. En los factores encontramos que son condiciones físicas del lugar en específico. Entonces, en esta podemos encontrar la altitud, el relieve, las corrientes marinas y la cercanía que este lugar tenga con el mar. Entonces, podemos definir a la temperatura como una magnitud o elemento del clima, más utilizado para describir el estado de la atmósfera. Y esta está en relación directa con la rapidez del movimiento de las partículas, ya que cuanto mayor agitación tengan estas, mayor será su temperatura. A continuación, la compañera Ponce del Pilar les hablará acerca de la importancia que esta tiene en el ámbito agronómico. Ahora bien,
Hablando de la importancia que tiene la temperatura en la agricultura, es importante mencionar que la temperatura es uno de los factores climáticos que afectan al desarrollo de las plantas y por lo tanto influyen directamente en la producción agrícola. Cada especie vegetal tiene un rango de temperatura dentro del cual puede desarrollarse de manera óptima. Y en conjunto con otros factores, la temperatura determina las fases fenológicas y los procesos biológicos de las plantas. Procesos desde germinación hasta respiración y fotosíntesis. En respiración, la temperatura, la influencia de la temperatura está relacionada con las enzimas que determinan la actividad bioquímica que sucede dentro de la semilla después de su rehidratación. Y bueno, cada especie vegetal tiene un rango de temperatura dentro del cual ocurre la germinación. Y es importante distinguir tres aspectos importantes, que son la temperatura base, la temperatura óptima y la temperatura máxima de germinación. Y estas medidas se calculan o se obtienen de manera experimental. A altas temperaturas, el proceso de germinación se inhibe y a este fenómeno se le conoce como termoinhibición. Ahora bien, la temperatura determina las fases fenológicas de los cultivos, porque cada especie vegetal necesita una cantidad mínima de acumulación de temperatura para que sus fases fenológicas concluyan y que así continúe la siguiente. Esta acumulación de temperatura se mide en unidades calor y unidades frío. Las plantas necesitan acumular una determinada cantidad de calor para desarrollarse. Esta acumulación de calor se mide en unidades calor o grados día. Esta medida nos sirve para evaluar la viabilidad de una especie en determinada zona, para establecer fechas de siembra, para predecir fecha de maduración, para definir cuándo se realizarán labores como fertilización y control de plagas. Es decir, nos ayuda a realizar una calendarización del ciclo de cultivo de una especie. Y bueno, ¿cómo se mide? La fórmula es muy sencilla. Tenemos que tomar la temperatura máxima diaria y la mínima, es decir, de un día, sumarlas, dividirlas entre 2 y restar la temperatura base. Y bueno, ¿qué es la temperatura base? La temperatura base es la temperatura a la que el desarrollo de la planta se inhibe por frío. Pongamos un ejemplo. Para el trigo, la temperatura base es de 7.2 grados Celsius, lo que se redondea a 7 grados. Ahora, en un día en donde la temperatura máxima fue de 35 y la mínima de 15, la acumulación de unidades calor quedaría de la siguiente forma. Sumamos las temperaturas 15 y 35, lo dividimos entre 2, nos da un total de 25. Y restamos la temperatura base, que como mencionamos se redondea a 7, lo cual nos deja con un total de 18 unidades calor que se acumularon durante ese día. Ahora, las unidades frío es la acumulación de horas en las que la planta se expone a temperaturas por debajo de los 7 grados. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, en frutales caducifolios se produce un fenómeno que se conoce como dormancia o latencia, que consiste en la inhibición del crecimiento vegetal visible de las estructuras de la planta que posean yemas. Y este proceso comienza una vez que los árboles pierden sus hojas y se rompe una vez que se han acumulado una determinada cantidad de horas frío. La acumulación de horas frío promueve la ruptura de la dormancia y estimula la brotación de yemas. La dormancia es un mecanismo de defensa contra las altas temperaturas. ¿Y cuándo empezar a calcularlas? Bueno, podemos comenzar a calcular la acumulación de horas frío una vez que los árboles han perdido el 50% de su follaje. O también podemos tomar como referencia la fecha media en que ocurre la primera helada. Ahora, ¿qué puede afectar la acumulación de horas frío? Los veranos largos, que provocan el retraso de la entrada en dormancia. Los inviernos poco fríos,
que ocasionan ya sea que la planta no entre en reposo o que lo haga con retraso o durante menos tiempo del que requiere. Y también los otoños muy fríos provocan que la entrada en dormancia se acelere, o sea, se adelante. ¿Qué nos provoca la deficiencia de horas frío? Bueno, trae efectos adversos en las estructuras de la planta y en la producción. Provoca que el crecimiento de hojas sea desuniforme y, y sea menor, que el crecimiento vegetativo sea excesivo y por lo cual se utilizará una mayor cantidad de reservas. También afecta a las flores, provoca que se caigan, induce una menor viabilidad del polen y en cuanto a los frutos, reduce su calidad y la cantidad de producción. Por suerte, podemos encontrar compensadores químicos de horas frío como lo son la cinamida de hidrógeno y el nitrato de potasio. Ahora, hablemos un poco de los procesos que se ven afectados por la temperatura, como mencionamos anteriormente, que son la fotosíntesis y respiración. Estos son dos procesos biológicos de gran importancia porque influyen directamente en el desarrollo y en el crecimiento del cultivo, es decir, en la acumulación de materia seca. Y las temperaturas, ya sean muy altas o muy bajas, influyen sobre la actividad enzimática, lo que controla la apertura y cierre estomático, que son estructuras de vital importancia en estos dos procesos. Y bueno, ¿qué son fotosíntesis y respiración? La fotosíntesis es el proceso más importante y exclusivo de las plantas verdes que ocurre en los cloroplastos. Por eso es que en las hojas es el lugar en donde se produce la mayor actividad fotosintética. Este proceso utiliza la energía luminosa para convertirla en energía química que nos servirá en la síntesis de carbohidratos y también a su vez liberará oxígeno proveniente del agua. Ahora, la respiración es un proceso que se conoce como contrario a la fotosíntesis porque consiste en una degradación de carbohidratos, pero tiene dos propósitos. Una, que es la formación de energía química que la planta necesita para llevar a cabo todas sus actividades. Y la segunda función es que genera precursores que servirán como intermediarios para la síntesis de aminoácidos, lípidos, nucleótidos y otros metabolitos. Ahora, ¿cómo afecta la temperatura a estos procesos? Bueno, ya mencionamos que regula la apertura y cierre estomático, pero afecta directamente a las enzimas. Por ejemplo, la temperatura afecta a una enzima que se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, o mejor conocida como rubisco, que tiene como función principal reconocer al oxígeno o al dióxido de carbono como sustratos, lo cual nos encamina al ciclo del glicolato y al ciclo de Calvin y Benson. Ahora, cuando hay bajas temperaturas, la actividad fotosintética disminuye, pero un pequeño incremento puede estimular significativamente el crecimiento del cultivo. Sin embargo, las temperaturas muy altas también pueden inhibir el proceso de fotosíntesis. Como ya lo mencionamos anteriormente para otros procesos como la germinación, es importante tener en cuenta que cada proceso tiene un rango de temperatura dentro del cual ocurre de manera óptima. Ahora, en respiración. Para la respiración podemos mencionar que a temperaturas muy bajas, cerca de los 0 grados Celsius, la tasa respiratoria es muy baja. Se alcanza una máxima intensidad de respiración alrededor de los 30 o 45 grados. Y es importante tener en cuenta cuando estudiamos los efectos de la temperatura sobre la respiración, es importante tener en cuenta el periodo de tiempo de exposición a estas condiciones. Por ejemplo, a temperaturas muy altas comienza a producirse una desnaturalización de las enzimas, pero estos efectos
son reversibles o irreversibles dependiendo del tiempo al que se expongan las plantas a las temperaturas altas. Es importante tener en cuenta para calcular el crecimiento de las plantas que la temperatura óptima para respiración será mayor a la temperatura óptima para fotosíntesis. Y así podemos enlistar otros aspectos en los que la temperatura es importante e influye sobre el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, estudios hechos en tomate encontraron que a temperaturas mayores a los 34 grados Celsius en regiones tropicales y subtropicales y aunado a condiciones de precipitación por encima de lo normal, provocan bajos rendimientos debido a la poca formación de flores, de gametos y una baja en la polinización. También provocan problemas fitosanitarios como la aparición de la marchites bacteriana y plagas y más enfermedades. También la respuesta al estrés por calor de las plantas está constituida por la producción de especies reactivas de oxígeno, que son proteínas de choque térmico y en conjunto con otras proteínas relacionadas con el estrés afectan al crecimiento y desarrollo de las plantas. Estudios hechos en algodonero también encontraron que a temperaturas mayores a los 25 grados, la tasa de aparición de nudos y de elongación de tallo fue 40% más lenta que la duración de la expansión del tallo, que fue 23% más alta. Ahora, es importante, como ya lo mencionamos, tener en cuenta la importancia de la temperatura sobre la producción agrícola, sobre todo por el constante crecimiento antropogénico que tiene la población y que cada vez demandará que el sector agrícola produzca más alimentos. Y también es importante tomar en cuenta que el cambio climático está afectando las temperaturas de la atmósfera y está, por lo tanto, modificando los ciclos de desarrollo de los cultivos. Y bueno, para producir es importante también tener en cuenta tanto la temperatura atmosférica o del aire y la temperatura del suelo. Y de esos temas nos hablará a continuación mi compañero. Ahora hablaremos de la temperatura del aire. Es muy importante recordar que la temperatura es un indicativo del calentamiento o enfriamiento del aire, que resulta del intercambio de calor entre la atmósfera y la Tierra. También podemos decir que la temperatura es el grado de agitación de las partículas del aire. Cuanta más agitación, mayor será la temperatura. La temperatura que nos afecta es la del aire que nos rodea, ya que si esta temperatura aumenta y nos proporciona energía, se dice que hace calor. En cambio, si esta disminuye, se dice que hace frío. Desde un punto de vista ecológico, la temperatura, junto con la humedad, controla el crecimiento y la distribución de los organismos sobre la superficie terrestre. Es por eso que es muy importante. Existen diferentes factores que influyen en la temperatura del aire. Uno de ellos es la longitud, que determina el ángulo de incidencia de los rayos solares. Esta energía llega a través de diferentes ondas. Según sean más o menos energéticas, las ondas se distribuyen entre ultravioleta y las de radio, pasando por luz visible y las infrarrojas. Este factor hace, por ejemplo, que las zonas tropicales sean más cálidas y que la temperatura disminuya hacia los polos. Pero este no es el único factor, ya que si fuera así, todas las zonas ubicadas a cierta latitud tendrían la misma temperatura, y claramente este no es el caso. El segundo factor es el calentamiento diferencial de tierras y aguas. Las diversas superficies absorben y reflejan cantidades diferentes de radiación solar, que a su vez producen diferentes temperaturas en el aire sobre ellas. Pero el mayor contraste se da entre las tierras y el agua. Las variaciones en la temperatura del aire son mayores sobre las superficies de tierras que de aguas, debido a que el agua es muy móvil, por lo que la temperatura en las superficies de agua aumentan y disminuyen más lentamente que las temperaturas de las superficies de suelos. El tercer factor son las corrientes oceánicas. En las superficies de aguas se transfiere energía desde los movimientos del aire al agua por fricción. Por este efecto, los movimientos del aire inducen movimientos en las superficies de los océanos, llamadas corrientes.
Las corrientes están estrechamente relacionadas con la circulación de la atmósfera, la cual a su vez regula el desigual calentamiento de la Tierra. El cuarto factor es la altura sobre el nivel del mar. Este se lleva a cabo a través de la troposfera, que es la primera parte de la atmósfera. La temperatura disminuye con la altura. Este decrecimiento se define como el gradiente vertical de la temperatura y en promedio es de 6.5 grados centígrados por cada 1000 metros de altura. A medida que subimos, la densidad del aire disminuye y por tanto también la presión atmosférica. Eso quiere decir que hay menos partículas que nos proporcionan energía. Este es un ejemplo claro de cuando subimos a alguna montaña o a otras elevaciones, en el cual la temperatura va a ir disminuyendo. Pero existen situaciones en las que se producen los casos contrarios. A medida que aumenta la altura, también aumenta la temperatura. Este fenómeno es conocido como inversión térmica. Tiene lugar cuando una zona anticíclica se produce una gran irradiación de temperatura y el suelo se enfría con rapidez. El aire en contacto con el suelo también se enfría, lo que provoca que el aire no circule y se mantenga frío en las zonas más próximas al suelo, quedando sobre el aire más cálido de manera estable sin circular. Esto puede ocasionar problemas en la salud y también grandes consecuencias para el medio ambiente. La cobertura nubosa y el albedo. El albedo es el porcentaje de irradiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Las nubes pueden tener un alto albedo y reflejar una gran cantidad de radiación solar, así que el efecto de cubierta de nubes es reducir la amplitud diaria de la temperatura en un lugar, disminuyendo los máximos en el día y aumentando los mínimos en la noche. Se podría decir que la cubierta nubosa sirve como una sombrilla que nos protege directamente de la radiación solar. El último factor es la variación diurna. Este se define como el cambio de temperatura entre el día y la noche, producido por la rotación de la Tierra. Durante el día, la radiación solar es en general mayor que la terrestre, por lo tanto, la superficie de la Tierra se torna más caliente. En cambio, durante la noche, en ausencia de la radiación solar, solo actúa la radiación terrestre y en consecuencia la superficie se enfría. Dicho enfriamiento continúa hasta la salida del sol. Por lo tanto, la temperatura mínima ocurre poco antes de la salida del sol. Bueno, todos estos factores ya mencionados producen las variaciones diarias de la temperatura, ya que durante el día las temperaturas alcanzan un máximo pasando el mediodía y luego disminuyen gradualmente hacia la noche. Este ciclo es conocido como la marcha diaria de la temperatura. Bueno, existen diferentes aparatos que sirven para medir la temperatura. Uno de ellos es el termómetro de mercurio, que es uno de los más conocidos. Es utilizado para medir las temperaturas en el rango que se encuentran comúnmente en la atmósfera. El segundo implemento es el termómetro de máximas y mínimas. Esto nos dice las temperaturas más bajas del día, que por lo regular son antes del amanecer, y las más altas del día, que por lo general se ocurren entre las 13 y 16 horas. Como podemos ver en la imagen, este termómetro se compone de un capilar que contiene dos varillas, correspondiendo la varilla de la izquierda a la temperatura mínima y la varilla de la derecha a la temperatura máxima. Este implemento ocasionalmente, por lo regular, lo solemos encontrar en las estaciones meteorológicas y se encuentra dentro de la garita meteorológica para que ésta lo proteja. Bueno, el último implemento es el termógrafo. Este se trata de un instrumento de registro electrónico que monitorea y reporta los diversos cambios en las condiciones del ambiente y en el tiempo. Bueno, este es un implemento electrónico. Bueno, ahora seguimos con los aspectos en los que interviene la temperatura del aire. Entre los diferentes aspectos podemos encontrar el cálculo de flujos energéticos y de la evapotranspiración potencial y real.
El segundo sería la generación de índices de estrés hídricos en los cultivos, es algo muy importante. Y lo último sería como parámetro de entrada en modelos meteorológicos. Bueno, todo lo que tiene que ver la temperatura del aire se va a ver relacionado en la agricultura, que es lo que nos importa, ya que las plantas siempre buscan alcanzar su temperatura óptima, ya que son capaces de enfriarse por evaporación y de calentarse por irradiación. Por lo tanto, es muy importante que exista un equilibrio entre la temperatura ambiental, la humedad relativa y la luz. La temperatura deberá variar dependiendo de cada cultivo. En el caso de los frutos, es similar a la del aire. Mientras ésta sea mayor, el crecimiento será más rápido. En el caso de las flores, la temperatura es mayor que sus hojas o el aire. Por lo tanto, requiere diferentes cuidados. Las plantas tienen la capacidad de distinguir las variaciones de la temperatura de acuerdo a la hora del día. Esto es conocido como termoperiodismo. Así que pues la temperatura del aire juega un papel muy importante en la agricultura. A continuación, mi compañero Tecalco les explicará acerca de la temperatura del suelo. Temperatura del suelo. El conocimiento de la temperatura de la superficie del suelo tiene gran interés en muchas disciplinas, tales como la hidrología, la geología y la climatología, entre otras. Pero desde el punto de vista agrícola, la temperatura del suelo es de considerable importancia. El suelo constituye el ambiente en que comienza el desarrollo de las plantas. Antes que las condiciones atmosféricas comiencen a actuar sobre el desarrollo de un vegetal, este ya ha estado bajo la influencia de las condiciones ambientales del suelo, y así seguirá a lo largo de toda su vida. Para entender la importancia de la temperatura del suelo, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. El primero es que afecta directamente al crecimiento de la planta. Como segundo punto, tenemos que también influye en el contenido de humedad del suelo, la aireación y la disponibilidad de nutrientes en las plantas. El tercero es que la germinación de diferentes semillas requieren diferentes rangos de temperatura del suelo. Y el cuarto punto es que la mayoría de los organismos del suelo funcionan mejor a una temperatura óptima del suelo de 25 grados a los 350 grados centígrados. Para tener el control de la temperatura del suelo, puede darse seleccionando la zona ecológica, lo cual se refiere a que la zona ecológica es la composición de ecorregiones más pequeñas que comparten comunidades naturales, clima, factores meteorológicos, topografía, elevación, tipos de suelo, factores edáficos y otras características físicas similares, pero también se logra con el manejo de la sombra, el tipo de cobertura, la profundidad de siembra, el riego y el drenaje. Pero más allá de eso, influyen los procesos bióticos y químicos y condiciona los procesos microbianos que tienen lugar en el suelo, como lo son la fijación de nitrógeno o la solubilización de compuestos inorgánicos que posteriormente las plantas absorben. Pero a su vez, también influye en la absorción de nutrientes, mencionando especialmente al fósforo, que es menor en suelos fríos, o dicho de otra manera, la absorción del fósforo es más lenta a temperaturas más bajas del suelo. Pero también la temperatura del suelo afecta a la selección de la fecha de siembra, el crecimiento de las plantas y los microorganismos, pero también afecta a las propiedades del suelo a través de su grado de meteorización. Pero también es importante para la germinación, ya que el proceso de germinación depende de la temperatura del suelo más que la del aire, y ya que la temperatura de germinación es variable según las especies vegetales. La capa superficial del suelo agrícola sufre las mayores oscilaciones de temperatura, ya que la temperatura de la capa superficial se transmite hacia la parte posterior del aire y a las partes inferiores del suelo y llegando hasta el subsuelo, aunque es amortiguada rápidamente, sobre todo hacia las partes inferiores. Pero también la